Les invito que podamos ir buscando Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Hebreos 11, 1, si ya lo tiene. Del 1 en adelante vamos a leer los primeros seis versículos, pero después vamos a tocar algunos más. Y en esta mañana quiero compartir contigo esta reflexión que yo la titulé El desafío de los últimos tiempos. ¿Sabe cuál es el desafío de los últimos tiempos? Porque nosotros creemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Hermanos, las señales en el mundo entero se están viendo. Yo creo que mínimamente si nosotros nos informamos, es imposible evadir de que las señales están pasando. Y el desafío de los últimos tiempos como cristiano es uno: mantener una fe viva, mantener nuestra fe viva en Jesús. Y vaya si esto es un desafío, porque muchas cosas están sucediendo. Y nosotros como cristianos muchas veces somos golpeados, muchas veces somos influenciados, y es lo que nosotros no debemos de permitir. Sino que el desafío es mantener una fe viva, pero para mantener esa fe viva necesitamos tener comunión con Dios y tener comunión con la palabra de Dios. Es imposible mantenerse con una fe viva sin tener comunión con Dios y sin tener comunión con la palabra de Dios. Entonces Hebreos capítulo 11, versículo 1, habla de hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios, obedientes a Dios, con convicción en Dios. Y dice el 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ello. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y dice el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. En esta mañana quiero compartirte estos versículos y algunas cosas que Dios ha puesto en mi corazón de cómo mantener una fe viva, una fe activa, una fe transformadora. Vivimos en un tiempo donde la fe es puesta a prueba, donde nuestra fe constantemente es puesta a prueba. Y la Biblia nos enseña sobre una fe viva. Nosotros leemos este pasaje y leemos otros pasajes y vemos que Dios nos enseña acerca de una fe viva, una fe activa, una fe que tiene que estar firme en Él, una fe que transforma. Y Hebreos 11 es conocido como el capítulo de los héroes de la fe. Pero también detrás de todo ello, yo creo que hay una palabra que siempre que leo Hebreo se me viene a mi mente. No son solamente héroes de la fe, sino que son héroes de la obediencia. Héroes de la obediencia. Porque la fe se traduce
como obediencia. Si nosotros tenemos fe pero no obedecemos, no sirve de nada. Y entonces Hebreo 11 es conocido como esto, como los héroes de la fe, de hombres y mujeres que Dios le permitió vivir, hacer cosas, y nosotros vemos su testimonio, sus ejemplos, la obra que ellos hicieron, ejemplos poderosos, y que ellos hicieron una cosa, basaron su vida, fundamentaron su vida en la certeza de las promesas de Dios. Y hay un ejemplo aquí en que hemos leído nosotros, la vida de Abraham, un hombre que basó su vida en las promesas de Dios. Un hombre que no sabía lo que venía, pero creía en el Dios que lo estaba enviando. Entonces estos hombres y mujeres, su fundamento fue la palabra de Dios, las promesas que Dios le había dado. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque hoy nosotros tenemos a la Biblia, la palabra de Dios escrita, y tenemos toda la Biblia. O sea que nosotros tenemos toda la película, por así llamarle. Tenemos lo que le pasó a Abraham, pero también tenemos lo que le pasó a Pablo. Pero Abraham no tenía esta palabra. Dios solamente le había dado una palabra, y en esa palabra, en esa promesa, él basó, fundamentó su vida para seguir y caminar tras los propósitos de Dios. Y hermano, ¿qué desafío tenemos nosotros? Porque nosotros sí tenemos toda la palabra. Nosotros sí sabemos cómo terminó Abraham. Nosotros sí sabemos del Dios fiel y verdadero de Abraham. Entonces tenemos un doble compromiso, una doble responsabilidad, un doble desafío, porque Abraham tenía una promesa de Dios. Pero nosotros tenemos más de 30.000 promesas. Abraham fundamentó su vida en una promesa que Dios le dijo: salí de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Quizás si Dios nos dice eso hoy a nosotros quizás no obedecemos. Pero este hombre fundamentó su vida en una promesa que Dios le había dado. Y hoy el desafío para nosotros es mantener una fe viva, una fe activa, una fe firme. Y saben que la certeza en las promesas de Dios, como en la vida de Abraham, fue demostrado a través de 3 cosas: obediencia a Dios, testimonio y fidelidad. Y eso es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros para poder mantener una fe viva en estos tiempos que la Biblia habla que son tiempos peligrosos. Debemos de ser obedientes a la palabra. Y esa obediencia va a traer testimonios. Esa obediencia no solamente va a traer testimonio a mi vida, sino que otros van a ver el testimonio de lo que Dios hace en tu vida y a través de ti. Y nosotros vamos a poder ver también la fidelidad de Dios. Y vemos en la vida de Abraham que él basó su vida en una promesa de Dios. Y en estos versículos vamos a ver 3 características de una fe viva. Lo primero, certeza y convicción en lo invisible. Certeza y convicción en lo invisible. Lo segundo, cuando nosotros tenemos una fe viva, esta fe produce obediencia activa en Dios. Y lo tercero, lo que produce una fe viva, produce testimonio, pero no solamente un testimonio para mí, sino un testimonio que trasciende generaciones. Mientras Cristo no venga, yo creo que nuestra fe debe mantenerse viva. Y no es solamente para nosotros, también es para nuestros hijos, también es para aquellas personas que nos rodean. Una fe viva es certeza y convicción en lo invisible, lo que todavía yo no veo, lo que todavía yo no palpo, lo que todavía yo no tengo. Una fe verdadera no es una fe que está basado en un sentimiento pasajero.
Hermanos, muchas veces hemos creído que la fe y el sentimiento van de la mano, no van de la mano. Porque si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Abraham si él sentía de ir, yo le puedo asegurar que Abraham diría, no, yo no siento de ir. Pero él creía por encima de todo eso. Él tenía una fe verdadera y aún en lo invisible. Porque Dios lo estaba llamando a algo que todavía ese hombre no estaba viendo. A algo desconocido. Y una fe verdadera es la fe que no se basa en sentimiento, sino que se basa en certeza, en convicción. ¿Y cuál es esa certeza y convicción? Dios, el que lo prometió. Esa es la certeza, esa es la convicción. Abraham no estaba creyendo en su parentela, en su pueblo. Le estaba creyendo al que lo envió, a Dios. Esa fe no se basa en sentimiento pasajero. Se basa en confiar plenamente en lo que Dios ha prometido. Y Dios le dijo, y lo llevó a Abraham y le mostró las estrellas. Y dijo, si la puedes contar, así será tu descendencia. Y Abraham basó su vida en esa promesa, en lo que Dios le había prometido, pero que todavía no había alcanzado. Hermano, eso es fe. Porque muchas veces nosotros queremos ver para creer y no es así. Es lo contrario. Tenemos que creer para que el testimonio se vea reflejado en nuestra vida. Y la fe es eso, es caminar como viendo al invisible. Es tomar aquello que todavía no lo tengo. Es creerle a Dios por aquello que todavía no se materializó. Y esto le pasó a Abraham. Dios lo estaba llamando a un mundo desconocido, a una tierra que él no sabía que iba a pasar. Es por eso que él tuvo esa certeza y esa convicción plena en el Dios que lo había llamado. Una fe viva está basada en la fidelidad de Dios y en su palabra. Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, nosotros tenemos muchos ejemplos. Bíblicamente hablando, tenemos muchos ejemplos de la fidelidad de Dios. No podemos dudar. No tenemos la oportunidad de dudar si nosotros leemos la palabra de Dios. Cuando yo fundamento mi fe en la fidelidad de Dios y cuando leo la palabra de Dios, veo hombres y mujeres que le creyeron, que fueron obedientes a Dios y que Dios confirmó lo que le había dicho. Como Abraham. Entonces una fe verdadera no se basa en sentimiento, se basa en certeza y convicción. Creer en lo invisible. El mundo vive por lo que puede ver. Las personas que no tienen fe en Jesús viven por lo que ellos pueden ver. Pero los cristianos, nosotros, los creyentes, somos llamados a vivir por fe. El mundo reclama testimonio. El mundo reclama obra. El mundo reclama ver cosas. Pero el cristiano vive por las promesas de Dios. Abraham creyó en lo invisible. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Y esto habla de la vista natural. El mundo anda por la vista natural, pero nosotros creemos en Dios. Creemos en lo invisible, en lo que todavía no se materializó. Es por eso que muchas veces el mundo cristiano, la Biblia, la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo enseña tan claramente. Dice, es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo en algo que todavía no tenemos. Estamos creyendo en lo invisible. Y hermano, tenemos demasiado testimonio en la palabra de Dios para saber que Dios es un Dios fiel. Es más, la creación misma da testimonio de lo invisible. El versículo 3 que nosotros leíamos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios,
De modo que lo que se ve, lo que hoy nosotros vemos, fue hecho de lo que no se veía. Dios mismo, al crear el universo, Él plasmó, Él nos dejó este testimonio, este ejemplo de creer en lo invisible. Y debemos de nosotros aferrarnos a las promesas de Dios, para que esas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, para que ese testimonio que todavía hoy es invisible, se vea visible, para que otros también puedan creer en lo que Dios te ha dicho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Abraham no podía ver la tierra prometida cuando Dios lo llamó, porque Dios lo estaba llamando. Él no pudo ver la tierra prometida. Pero hay algo importante en la vida de este hombre. Su fe lo llevó a obedecer sin cuestionar. Él nunca vio la tierra prometida, pero la fe de Abraham lo llevó a obedecer a Dios sin cuestionar. Y el versículo 8 y 9 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob y coherederos de la promesa. Este hombre nunca vio la tierra prometida, pero su fe, su fidelidad, su obediencia lo llevó a creerle a Dios y sin cuestionar. Porque muchas veces podemos creerle a Dios, pero antes de eso cuestionamos todo lo de Dios. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos palabra, promesa. Dios ha hablado a nuestro corazón. No necesitamos que Dios nos hable todos los días. Necesitamos creer en lo que Él ya te habló. Hermano, no necesitas que Dios te hable todos los días. Necesitas creer en lo que Él ya te habló. Abraham tenía una promesa. Y esa promesa lo llevó a recibir lo que él todavía no veía. Y cada uno de nosotros tenemos promesas de Dios sobre nuestras vidas. Debemos de creerle a esa promesa. No necesitamos que Dios nos ande repitiendo todos los días, yo te voy a bendecir, yo estoy contigo. Ya sabemos. Creamos en eso que Dios ya nos ha dicho. Tomemos el ejemplo de este hombre. Una sola promesa sostuvo su vida. Una sola promesa lo hizo caminar a esa tierra invisible, a esa tierra donde él no conocía. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos viviendo con certeza en las promesas de Dios? ¿Estamos viviendo con certeza, con convicción en las promesas de Dios? ¿O solamente confiamos en lo que podemos ver y entender? ¿Vivimos con certeza o necesitamos ver para que nosotros podamos creer? El mundo tiene que ver para creer, pero los creyentes, los cristianos, vivimos por fe, andamos por fe, damos paso de fe, tomamos las cosas por fe. Hermano, esto dice el apóstol Pablo, es locura lo que no creen, pero la Biblia es real, la Biblia se cumple. Y en esta semana he tenido la oportunidad, la dicha, de ver nuevamente la fidelidad de Dios. De ver la fidelidad de Dios. Y no es lo mismo contarlo que vivirlo. Pero Dios es fiel. Dios lo vuelve a hacer. Hermano, cuando vos decís, esto no podría haber sucedido, Dios lo hizo nuevamente. Dios es un Dios fiel. Confiemos en Él. Depositemos nuestra vida en sus manos. Lo segundo, una fe viva produce obediencia activa.
La fe va de la mano de la obediencia. Es necesario fe, pero es necesario obediencia activa en Dios. La Biblia nos deja el ejemplo de Abel, este hombre que ofreció un sacrificio a Dios. Y dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Una fe que produce adoración verdadera. La fe nos lleva a adorar a Dios, pero teniendo en cuenta que queremos agradarle a Él, que queremos glorificar a Dios. Y este es el ejemplo de Abel, una fe que produce verdadera adoración. Abel ofreció un sacrificio agradable, dice la palabra, a Dios. ¿Por qué? Porque su fe lo llevó a obedecer lo que Dios estaba pidiendo. Hermano, es imposible obedecer, agradarle a Dios sin fe. Es más, el versículo 6 lo dice. La obediencia es una evidencia clara de una fe viva y genuina en Dios. Cuando nosotros obedecemos, esto es la evidencia de que hay una fe viva y genuina en Dios. Y quiero leer allí lo que dice 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. La obediencia a Dios es una evidencia clara de una fe viva y genuina en Dios. Y 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a Dios deja un testimonio y una evidencia de que hemos creído en Él. ¿Cómo la gente creerá si yo no le obedezco a Dios? Abraham tenía una palabra y él podría haberse quedado con esa palabra. Y Dios le había hablado a Abraham. Pero si él tomaba otro rumbo y no decidía caminar hacia lo invisible, Abraham se quedaría con esa palabra y el testimonio sería nulo. Muchas veces también sucede esto en nuestras vidas. Tenemos una palabra, pero nos falta lo segundo, obedecer a esa palabra y confiar en el Dios que te dio la palabra. Porque si no obedecemos a esa palabra, el testimonio no va a venir. No se va a materializar esa fe de lo que Dios te está hablando. Enoc, el versículo más adelante, Enoc tuvo una fe que agradó a Dios. Abel, la fe de Abel produjo verdadera adoración. Pero la fe de Enoc es una fe que agrada a Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y fue llevado, fue traspuesto al cielo sin ver muerte. Y su vida demuestra que una fe verdadera busca siempre agradar a Dios diariamente. La fe te lleva a agradarle a Dios. La fe te lleva a obedecerle a Dios. El versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, tu fe te tiene que llevar agradar al Señor. La fe nos mueve a confiar en Dios y en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Porque termina diciendo el versículo 6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Esa fe que te lleva a agradarle a Dios. Pero también tenemos el ejemplo de Noé, el versículo 7. Una fe que actúa en obediencia. Y dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, mire lo que dice su palabra, y por esa fe condenó
al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé es un ejemplo de una fe que actúa en obediencia. Noé construyó el arca en obediencia a Dios. Aunque no había señales visibles de un diluvio, porque todavía no había llovido sobre la tierra, pero este hombre le creyó a Dios. Hermano, muchas veces Dios te va a dar palabra y no van a haber señales. No va a haber algo material que te diga que Dios te está hablando. No va a haber algo material que confirme que Dios te está hablando. Lo mismo le pasó a Noé. Un hombre que Dios le mandó a construir un arca para que salvase a él y a los que quisieran de un diluvio que ni siquiera había llovido sobre la tierra. Y muchas veces esto para la mente humana parece locura. Parece locura, pero si Dios te está llamando, debemos de obedecerle, aunque no hayan señales visibles de que te indique que Dios te está llamando. Su fe, la fe de Noé, lo llevó a trabajar durante años confiando en la palabra del Señor. Algunos dicen que pasaron unos 70 años, entre 70 y 90 años, del día que Dios le dio esa palabra a Noé hasta que se cumplió lo que Dios había dicho. Usted se imagina 70 años esperando que caiga la lluvia. 70 años que ese diluvio viniera. 70 años. Qué tremendo, a mí me inspira la vida de estos hombres que supieron esperar en Dios y que hoy nosotros nos podemos reflejar en ellos. Su fe lo llevó a trabajar durante todos estos años, confiando solamente en la palabra que le había dado Dios. Una palabra. Lo mismo que Abraham. Una palabra, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Lo mismo le pasó a Noé. Una palabra de que el diluvio iba a venir. Y se mantuvieron firmes. La fe que no produce acción es una fe muerta, dice Santiago. Santiago 2:17. Dice la Biblia, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Debemos de creerle al Señor, pero no solamente creerle, accionar, levantarnos, trabajar, hacer lo que Dios te está llamando a hacer. A Abraham Dios le dijo, salí de tu tierra y tu parentela. Yo no sé lo que Dios te está diciendo a ti, pero lo que Él te diga, hacelo. Aunque no veas señales físicas de que eso está pasando. Aunque no tengas una confirmación de lo que eso está pasando. Pero cuando nosotros caminamos en fe, nosotros comenzamos a ver las señales. ¿Saben por qué muchas veces no hay señales? Porque no obedecemos. No es falta de oración. Muchas veces la oración sin obediencia no significa nada. Si queremos ver señales, tenemos que obedecer. Sin obediencia no hay señales. Usted imagínese a Noé. Dios le dijo, va a venir un diluvio, yo voy a jugar al mundo de aquel entonces por un diluvio. Y este hombre se quedaría con los brazos cruzados en su casa, esperando a que venga el diluvio y que Dios tenga misericordia de él. Sí, Dios iba a tener misericordia de él, pero él tenía que accionar, él tenía que levantarse y obedecer. Si Dios le estaba diciendo, construye el arca, y muchas veces pasa lo mismo con nosotros, queremos ver las señales, pero no obedecemos. Pero si no obedecemos, no van a haber señales. Hermanos, la palabra se cumple. La palabra es real. La palabra nos encamina. La palabra abre mi entendimiento.
La palabra me pone los parámetros, la palabra me enseña. Queremos señales, pero ¿cuánto estamos obedeciendo para que las señales vengan? Según tu obediencia van a ser las señales. Según mi obediencia van a ser las señales. Porque la palabra es para todos. Entonces quizás no nos falta oración, nos falta obediencia. ¿Cuánto están entendiendo el mensaje en esta mañana? Yo quiero ver señales, pero para que haya señales, tiene que haber obediencia. Si, por ejemplo, decimos vamos a juntarnos para orar, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tomar mate en nuestra casa, quedar mirando una película. Hermano, eso es desobediencia. Usted discúlpeme, pero eso es desobediencia. ¿Cómo queremos ver las señales tomando mate en nuestra casa? Debemos de sincerarnos. Tiene que haber un sacrificio, vencer la carne. Vencer la carne que muchas veces nos maneja. Someterla al Espíritu Santo, someterla a la obediencia de Cristo. Muchas veces la carne me ha tentado a quedarme en mi casa, pero hay algo dentro de mí que no proviene de mí, porque no es Fernando el que quiere venir a orar. Es el Espíritu Santo que nos lleva a esa búsqueda incesante. Es el Espíritu Santo que nos lleva a obedecer a Cristo. Es el Espíritu Santo que nos lleva a obedecer la palabra. No somos nosotros, es la obra de Dios sobre tu vida. Pero es necesario escuchar y obedecer a Dios. No solamente quedarnos con lo que Dios nos está diciendo. Es necesario dar paso de fe, caminar en fe, aunque no estés viendo las señales visibles. Si queremos ver señales, levantémonos en obediencia y las señales van a aparecer, testimonios van a correr, tu familia va a ver las señales, porque no es solamente para ti, es para aquel que no cree. Porque la Biblia dice que Noé, por la fe de él, condenó al mundo. ¿Por qué? Porque tuvo obediencia. Aquí la palabra de Dios, cuando nosotros leímos el versículo 7, dice que la fe de Noé condenó al mundo. El mundo de aquel entonces miró el arca y la obediencia de ese hombre trajo condenación. Cuando vos y yo nos levantamos para creerle a Dios y para obedecer y para caminar en obediencia, y muchas veces caminabas un paso, dos, tres y nada sucede. Pero déjame decirte una cosa, que el Dios que promete es un Dios fiel. El Dios que promete es un Dios que se compromete con su palabra. Y si Él te prometió, Él lo va a hacer. Porque si hablamos de fidelidad, hablamos de Dios. Así como Noé actuó, aunque no entendía nada o todo, debemos nosotros también actuar y obedecer a Dios. Aunque muchas veces sus planes no sean completamente claros para nosotros. Yo siempre digo algo, y esto lo tengo para mí. Yo no necesito entender lo que Dios me está pidiendo. Yo necesito creer y obedecer. La mayoría de las veces no vas a entender lo que Dios te está diciendo, lo que Dios te está pidiendo. Pero no necesitamos entender. Porque nosotros no andamos por raciocinio, andamos por fe. Si bien nosotros sabemos, tenemos conciencia, nuestra fe es consciente de lo que estamos haciendo. Pero cuando tu entendimiento es contrario a tu fe, ya no es bueno. Porque debemos de creerle al Señor. La pregunta en esta mañana es, ¿nuestra fe está produciendo obediencia? ¿Qué evidencia de una fe activa pueden ver otros en nuestra vida? Cuando nosotros decimos que le creemos a Dios, tiene que haber una evidencia de que otros dicen, este le creyó a Dios. Cuando lo miraban a Noé, dice, como muchos le dijeron, este loco le creyó a Dios. Porque hay una evidencia, el arca está ahí. Y el diluvio vino. Y solamente su familia se salvó.
¿Qué evidencia de fe activa pueden ver otros en nuestra vida? Lo último en esta mañana, una fe viva deja un testimonio que trasciende generaciones. Una fe viva deja testimonio y esa fe trasciende generaciones. No es solamente para mí, es para los que vienen. Es para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. La fe de Abel, un testimonio que aún habla, dice el versículo 4. Han pasado miles de años y nosotros nos seguimos reflejando en la ofrenda de un hombre que quiso agradarle a Dios. Una fe que trasciende generaciones. La fe de Abel no solamente fue aceptada por Dios, sino que dejó un testimonio eterno de lo que significa una adoración genuina y obediente a Dios. Una fe que trasciende generaciones. Es la fe de Abel. Nuestra fe debe de inspirar a otros. Inspirar a otro a buscar de Dios, a obedecer a Dios. ¿Estamos produciendo eso en aquellas personas que nos rodean? Una fe que trasciende, que lleva a otro a buscar a Dios, que lleva a otro a obedecer a Dios. Esta era la fe de Abel. Pero también la fe de Noé, un testimonio de valentía y de confianza. La obediencia de Noé en medio de un mundo incrédulo, un mundo corrupto, que no estamos lejos nosotros. Hoy también estamos viviendo en una sociedad incrédula, con mucha violencia, corrupta. Es lo que nos tocó. Pero al igual que Noé, en medio de toda esta sociedad, nuestro testimonio también de valentía y confianza en Dios tiene que trascender. La fe de Noé salvó a su familia y condenó a ese mundo incrédulo. La fe de Abraham, un testimonio de entrega total. Cuando yo pienso en este hombre, veo una entrega total. Abraham dejó todo para seguir los planes de Dios. Dejó su tierra, dejó su comodidad para seguir el llamado de Dios. Una fe que inspira confianza en Dios. Ahora, pensemos por un momento, porque todos nosotros tenemos hermanos, hermanas, que también nos inspiran, que también podemos ver en ello esta fe de Abraham, de Noé. Pensemos en esos creyentes fieles que han marcado nuestra vida con su testimonio de fe. Gracias a Dios yo tengo unos cuantos que puedo inspirarme en ellos, en esa vida de fe que han marcado generaciones, que han trascendido, que muchas veces sigo hablando de ello y sigo contando de lo que hizo este y el otro. Porque no solamente podemos inspirarnos en la vida de Abraham, de Noé, de Abel, sino en aquellos que vos y yo conocemos. Esos hombres y mujeres que también se entregaron a Dios. Esos hermanos que se mantuvieron firmes, que no dudaron, que muchos de ellos, yo sé, las tormentas, las pruebas que estaban pasando y aún así glorificaban a Dios. Muchos de ellos con enfermedades terminales, pero glorificaban a Dios. Esos hombres y mujeres también a mí me inspiran, marcan mi vida para seguir creyendo que se puede, para seguir creyendo que yo puedo ser obediente a Dios. Hermanos, yo creo que Dios también a cada uno de nosotros nos llama a que nosotros seamos esos hombres y mujeres para las próximas generaciones. Dios nos llama a nosotros para que otras generaciones se inspiren en tu vida de fe, en tu vida de obediencia a Dios, en tu vida de fidelidad a Dios, en tu vida de querer agradarle a Dios. La pregunta en esta mañana, para terminar, es: ¿qué legado estamos dejando nosotros? ¿Qué legado?
Nuestra fe está dejando un impacto de bendición en aquellas personas que nos rodean. Estamos siendo esos ejemplos vivos de obediencia a Dios, de confianza en Dios. Si no lo estamos haciendo, estamos a tiempo, porque Dios está con nosotros y porque Él sigue trabajando en tu vida, porque Él sigue trabajando en mi vida. Estamos a tiempo de tomar la posta para que otras generaciones también vean la obediencia y la confianza que vos y yo tenemos en Dios. Porque una fe viva trasciende generaciones. No es solamente para vos, es para otros. Entonces, en esta mañana, quiero que te pongas en pie y estamos terminando.